Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de los Lagos. Cursamos primer semestre de la carrera Ingeniería en Electrónica y Computación y hoy les vamos a presentar el tema de componentes de la tarjeta madre. Nuestro equipo está integrado por Janet Márquez Ramírez y Ana Elizabeth Martínez Mota, Julián Mejía Sánchez y Paul Israel Cabrera López. La motherboard es la placa principal de circuitos impresos y contiene los buses que integran una computadora. Estos buses se encargan de que los datos viajen a través de los distintos componentes de la motherboard, los cuales les explicaremos a continuación. Aquí tenemos el gabinete del cual extraeremos la tarjeta madre y ahora a continuación procederemos a desarmarla. Ahora, como podrán ver, ya tenemos destapado el gabinete y ahí se encuentra la tarjeta madre y todos sus componentes. A continuación procederemos a sacarla para poder apreciarla mejor. Y enseguida te daremos la descripción de cada uno de sus componentes. el ventilador. Sirve para enfriar el procesador. Esto va conectado al disipador de calor enviando aire por estas ranuras. Al disipar calor que es arrastrado a las ranuras de aluminio, indirectamente enfría el procesador y lo hace para que la CPU no se caliente demasiado y deje de funcionar. El procesador permite el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria. Funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo que, sometido a una corriente eléctrica, envía pulsos denominados picos. Con cada pico del reloj, el procesador ejecuta una acción que corresponde a su vez a una instrucción o bien a una parte de ella. En consecuencia, la potencia del microprocesador puede caracterizarse por el número de instrucciones por segundo que es capaz de procesar. En esta tarjeta encontramos un procesador AMD Xeon ensamblado en Malasia. El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos, haciendo uso de diversos buses. Es uno de los pocos elementos que tiene conexión directa con el procesador. Gestiona la mayor parte de la información que entra y sale por el bus principal del procesador, del sistema de video y muchas veces de la memoria RAM. Es un esquema de arquitectura abierta que establece modularidad. Este debe tener interfaces estándar para los demás dispositivos. Esto permite escoger entre varios dispositivos estándar. En la actualidad, los principales fabricantes de chipsets son AMD, ATI Technologies, Intel, Nvidia, Silicon Integrated Systems y VIA Technologies. Aquí tenemos un CIS-964. Batería CMOS. Entrega energía continua a la placa madre para que almacene la información de los BIOS y ser guardada en la memoria RAM CMOS. Cuando la cantidad de datos a manejar es demasiado grande u otras necesidades del proceso impiden que estos datos puedan almacenarse en los registros creados para ello, se envía a la pila, donde se almacenan hasta que la unidad de control recupera la información para que la procese la unidad aritmética y lógica. La ventaja de manejar una pila como almacén de información es que la información que se guarda en ella tiene que entrar y salir, obligatoriamente, por una sola dirección de memoria. Esto permite que la unidad de control no necesite conocer más que esa dirección para poder manejar los datos almacenados en la pila. Nuestra pila es una KTS Lithium Battery CR203-2. Ranuras RAM. Funcionan como un sistema de almacenaje temporal para la unidad central de procesamiento CPU. Las instrucciones comunes son almacenadas en RAM y pueden ser recuperadas en cualquier orden para acelerar los procesos. La evolución de la tecnología RAM ha resultado en una variedad de módulos de memoria. Con cada tipo de memoria se tienen nuevas ranuras diseñadas para que las placas madre tomen ventaja de lo último en los tipos de memoria RAM. Aquí encontramos dos unidades Kingston KVR de 512 megas cada una con 2.6 voltios. Ranuras de expansión.
Permite conectar la placa base a una tarjeta de expansión o tarjeta adicional, la cual puede realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales. Por ejemplo, monitores, proyectores, televisores, módems, impresoras o unidades de disco. Las ranuras están conectadas entre sí. La memoria caché permite reducir los tiempos de espera de las distintas informaciones almacenadas en la RAM. En efecto, la memoria principal del ordenador es más lenta que la del procesador. Todos estos niveles de caché reducen el tiempo de latencia de diversos tipos de memoria al procesar o transferir información. Mientras el procesador está en funcionamiento, el controlador de la caché nivel 1 puede interconectarse con el controlador de la caché nivel 2, con el fin de transferir información sin entorpecer el funcionamiento del procesador. También la caché nivel 2 puede interconectarse con la RAM para permitir la transferencia sin entorpecer el funcionamiento normal del procesador. Aquí tenemos una IT. Sistemas de entrada. Estos dispositivos permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas en el CPU. El dispositivo de entrada más común es un teclado similar al de las máquinas de escribir. La información introducida con el mismo es transformada por el ordenador en modelos reconocibles. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Sistemas de salida. Estos dispositivos permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de datos de la computadora. El dispositivo de salida más común es la unidad de visualización VDU, acrónimo de Video Display Unit, que consiste en un monitor que presenta los caracteres y gráficos en una pantalla similar a la del televisor. Lector de CD-ROM. Una unidad de disco cuenta con un motor que hace funcionar un sistema de arrastre que hace girar uno o varios discos a una velocidad constante. Al mismo tiempo, un mecanismo de posicionamiento sitúa la cabeza o cabezas de lectura o escrituras sobre la superficie del disco para permitir la reproducción o grabación del disco. La rotación del disco puede ser constante o parar de forma alternada. Se caracterizan porque son un sistema de acceso aleatorio que permiten acceder a cualquier información de forma inmediata. Es una ventaja con respecto a las cintas magnéticas digitales cuyo acceso es secuencial. Pueden ser fijas o internas, o extraíbles o portables. Existen distintas formas y tamaños de unidades de disco, que va desde el disquete, el minidisc, el CD, el DVD y el disco duro. Las unidades de disco internas solían ofrecer mejores presentaciones y mayor capacidad de almacenamiento de datos que las extraíbles, aunque este fue equilibrado por las unidades de disco duro extraíbles y otros dispositivos portátiles. Nuestro lector de CD es un Label Flash Model Jeeves. El disco duro es un disco magnético en el que puedes almacenar datos de ordenador. Es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas, software. Normalmente, un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada uno requiere dos cabezales de lectura-grabación, uno para cada lado. Todos los cabezales de lectura-grabación están unidos a un solo brazo de acceso, de modo que no pueden moverse independientemente. Cada disco tiene el mismo número de pistas, y a la parte de la pista que corta a través de todos los discos se le llama cilindro. Fuente de poder. Logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en base a una fuente ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales. La fuente de alimentación tiene el propósito de transformar la tensión alterna de la red industrial en una tensión casi continua. Para lograrlo, aprovecha las utilidades de un rectificador, de fusibles y de otros elementos que hacen posible la recepción de la electricidad y permiten regularla, filtrarla y adaptarla a los requerimientos específicos del equipo informático. Aquí tenemos una lead-on de output. Y en conclusión, la tarjeta madre es el componente más importante de la computadora, ya que en ella se integran y coordinan todos los demás elementos que sirven para su buen funcionamiento. De este modo, la tarjeta madre opera como un dispositivo, el cual conlleva a cabo las operaciones desde el circuito de la computadora. Y hasta aquí el video de la tarjeta madre, espero que les haya sido de ayuda. Los invitamos a que le den like al video o nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y no se olviden suscribirse y darle like. Esperamos sus comentarios. Gracias.